Les había yo dejado unas tareas que era hacer las representaciones gráficas en el experimento de Mendelssohn y Stahl. No les puse fecha, pero pues háganlas para que el día del examen, pues ustedes al resolver ese tipo de tareas van a poder contestar, insisto, algunas preguntas que van a venir en el examen. Si tienen dudas de esas tareas, pues entonces el día de hoy es el momento para preguntar, bueno, es que yo no le entendía esta, o o no estoy seguro o segura de la respuesta que pienso que es. Entonces, el día de hoy lo vamos a dedicar precisamente para eso. Entonces vamos a empezar con algunos ejercicios que tienen que ver con la cantidad porcentual de nucleótidos presentes en las moléculas de DNA. De hecho, estas cuestiones de las cantidades porcentuales tienen que ver con estudios realizados por Chargaff. Prácticamente esos estudios realizados por Chargaff también fueron fuente importante de información para Watson y Crick, porque Chargaff estableció una relación cuantitativa entre los nucleótidos que forman las dobles hélices de DNA. ¿Sí? Y él estableció que siempre va a haber la misma cantidad de adenina que de timina y la misma cantidad de citosina que de guanina. Prácticamente es por el apareamiento que hay entre ellas, ¿no? Chargaff no sabía que existía ese apareamiento. Simple y sencillamente hizo estudios a nivel químico en donde encontró esta cuestión, ¿no? De que va a haber la misma cantidad de adenina, hay de timina que de citosina, igual que de guanina. Entonces, esto se puede también entender acerca de que siempre va a haber la misma cantidad o el mismo número de bases púricas que de pirimídicas. Ajá. Entonces, tomando en consideración eso, vamos a poner, por ejemplo, no sé por qué me sale de insuficiencia de la red. ¿Sí se escucha? Sí, profe. ¿Sí? ¿Sí? Bueno. Entonces, por ejemplo, vamos a poner un programa en el cual le decimos así, que tenemos una molécula de DNA, de ejercicio número 1. Entonces, deducir los porcentajes de citosina, guanina y timina de un DNA que tiene un 23, ahí puse 22, un 23.5% de adenina. Les voy a compartir el vínculo para que ustedes puedan escribir también en la pizarra y entonces quien alce la mano ya escribe la respuesta. ¿Sale?
Pues aquí les dejo el ejercicio. Lo voy a hacer un poquito más pequeño para que yo pueda ver para quien alce la mano y entonces pueda escribir en esta pizarra. A ver, Moisés. Profe, ¿cómo le hago para escribir en la pantalla? Pues tienes que acceder en el vínculo que yo les puse. Ahí en el chat les puse un vínculo. A ver. A ver si sí se puede. Vamos a experimentar a ver si sí se puede. Está cargando, profe. ¿Está cargando? Sí. Ándale, pues. Sigue cargando, profe. ¿Sigue cargando? Ah, ya me abrió 4. Como le dices muchos clics Sí, le di al 4. vínculo. Pero, profe, no, bueno, dice que tengo que descargar una aplicación. Ah, sí, es que es la de pizarra Microsoft Whiteboard. Entonces, a ver Bueno, si puedo entrar. si no, lo que podemos hacer es que es que cuando carga uno la pizarra en el propio Teams, no queda guardado en el video. Y yo quería que sí quedara que quedara en el video, pues para que lo volvieran a consultar. Si no, pues sí, no, es que si no ya no se va a guardar. Si no, escríbelo en el chat o díctame ahorita tu resultado. Sí, profe. Pues puse que si de adenina tenemos el 23.5 y usted mencionó que tienen que ser iguales en complementos. Sí, También de timina tendremos otro 23.5 que equivaldría exacto. a nuestro 47% total. De lo cual, 23.5 de timina. Entonces, sí, si timina, sumamos 23.5 y 23.5, ¿cuánto da? 47. 47%. Ujú. Sale. De Luego, ahí, el total, lo que falta para el 100 son 53%. Y ese 53% lo dividí entre guanina y citosina, que son los que deben ir iguales. Se lo dividí entre 2, pues. sí. ¿Y cuánto da? Da 26.5. Exacto. Entonces, el resultado sería 26.5% de citosina y 26.5% de guanina. ¿Sale? Correcto. Gracias, profe. Muy bien, Moisés. Entonces aquí anotamos participación. Ahora, pues nos damos cuenta que esto está sencillo, ¿no? Calcular los porcentajes está sencillo porque nada más es recordar precisamente esa ley de Chargar, esas leyes de Chargar, en donde establece esas correspondencias porcentuales entre adenina, timina y citosina, guanina, ¿no? Y que finalmente está representando apareamientos. Ahora, si queremos comprobar
la otra ley de Chargaff que decía que era la misma cantidad de purinas. Bueno, pero es que a lo mejor ahí es en términos numéricos, no porcentuales, pero de todas maneras lo vamos a hacer. Que debería de haber lo mismo de purinas que de pirimidina. Pues sí, da lo mismo. Entonces tendría, esta es otra ley. Dentro de las leyes de Chargaff establece la relación porcentual que dice que hay lo mismo de adeninas que de timinas y de lo mismo que de citosinas que guaninas o viceversa. Ajá. Y otra de las leyes dice que entonces debe de haber lo mismo, sería lo mismo tener AG, que serían las purinas, debe de ser lo mismo que CT, que son las pirimidinas. Entonces, si uno suma lo que hay de adeninas y guaninas, ¿cuánto da? 23.5 más 26.5. $50. 50. Entonces tenemos un 50% de AGs y por lo tanto es lo mismo que de citosinas timinas, que es el 50%. Entonces hay una relación, ¿no? Aquí con el dato que yo les di, pues curiosamente dio que pues así 50 y 50, ¿no? Pero finalmente la cantidad de nucleótidos, ya sea de adeninas y de timinas, citosinas y guaninas, es un dato relevante. ¿Por qué? Porque va a cuestiones fisiológicas. Aunque uno nada más así piense que es una cuestión de curiosidad de calcular estos porcentajes, pues en realidad no lo es tanto. Tiene su relevancia porque cuando uno caracteriza los genomas, siempre tiene uno que dar ese dato de porcentaje de guaninas y citosinas. Y al dar ese porcentaje de guaninas y citosinas, es un dato que se utiliza para cuestiones también de carácter experimental, ¿no? Podemos decir, si tiene un alto porcentaje de guaninas, citosinas, la TM de ese genoma está, o la temperatura media de fusión, se puede calcular de esa manera. ¿Para qué? Para poderlo desnaturalizar, para poderlo hibridar, para poder hacer varias aplicaciones experimentales. Y aparte, el porcentaje de guaninas y citosinas es característico para cada especie. De hecho, es un criterio que puede utilizarse como para poder diferenciar una especie de otra. Sobre todo se utiliza mucho en especies bacterianas. Que digan, por ejemplo, se tuvo un aislado del laboratorio del hospital fulanito, ¿no? Aislados de bacterias. Y al caracterizarlas, se encontraron que esos aislados tienen un genoma con un porcentaje de guaninas citosinas del 80%. Bueno, que es mucho en realidad que el 80%, ¿no? Y eso sería un dato importante para poderlas identificar, para poder ir correlacionando muchos otros datos más en relación a qué porcentaje de guaninas citosinas tiene. ¿Qué porcentaje es el que se tiene? Entre mayor sea el porcentaje de guaninas citosinas, la TM
de ese material genético sería más alta. Ajá. Entre menor sea el número de citocinas guaninas, la TM de ese genoma es mucho más baja. ¿Sí? Entonces son cuestiones que sí tienen unas aplicaciones y que pues por eso lo refiere uno así como en un ejercicio de calcular cuánto se tiene. Bueno, ese es un tipo de ejercicio que yo les puse. Creo que está bastante sencillo realizarlo, ¿no? También se puede hacer preguntando desde el apareamiento, ¿no? Si dice uno, ¿qué porcentaje de, por ejemplo, un ejercicio número 2? En la replicación del DNA, de una bacteria termófila se encontró que existía por ejemplo, %35 de citosina, 35% de guanina, y este 15%. Bueno, aquí le vamos a borrar. Le vamos a poner está muy alto vamos a poner un 32% de citosina, un 25% de guanina, y este es de adenina y un 28% de timina. La pregunta sería, ¿cuál es el porcentaje de cada nucleótido en la hebra nueva, en la hebra que se replicó? Entonces, esta que les estoy dando es el original. Esta es la molde original.
cuál va a ser los porcentajes de cada uno de los nucleótidos, pero ahora en la cadena recién sintetizada. ¿Sí se entiende qué se está preguntando? Creo que sería porcentaje de nucleótidos, ¿no? Sí, de cada uno en una hebra nueva, a partir de estos datos que les di, que sería la cadena original. ¿Alguien? ¿O escogemos a alguien? Bueno, Moisés tiene levantada la mano, pero vamos a dar oportunidad a otra persona más. Elsa Meneses. Profe. A ver, sí, Emiliano, ya ve que tienes levantada la mano, pero me gustaría saber si Elsa tiene la respuesta. No, profe. ¿No? ¿No le quedó claro, Elsa? ¿Cómo resolverlo? No, Elsa.
¿Sí le entendiste entonces a las leyes de Chargaff? Bueno, ok. Emiliano, tú tenías levantada la mano y creo que ya pudiste ingresar a la pizarra, ¿verdad? No, no soy yo, no sé por qué aparece mi nombre ahí, pero no. No, es que Pero a ver, mira, aquí déjame. está. Ajá, sí, ahí que aparezco, pero no, a ver, déjame intentar. Profa, ¿se refiere al S que sale ahí? Ajá. Con Emiliano. Creo que soy yo. Es que yo me metí. Ah, pues está Y bien. tengo las mismas iniciales de Eduardo Castilla. Ándale, pues sí, exactamente. Bueno, pero ¿quién es el que había levantado la mano? ¿Emiliano Carrasco o Eduardo Castilla? La levantó Emi. ¿Eh? La levantó Emiliano. Ah, Emiliano. Gracias, Eduardo. A ver, Emiliano, ¿cuál es la respuesta? Ah, ok. Sí, no te escuchamos. Dices que estás teniendo problema con el micrófono. Sí, no, yo no te escucho. Bueno, si no, escríbelo, Emiliano. ¿Alguien más ya lo resolvió? Aparte de Moisés. Bueno, Emiliano ya está escribiendo. Dice, en la cadena nueva va a aparecer el porcentaje de timina
al porcentaje de adenina y de citosina igual al de guanina. Ajá. A ver, yo no hice los cálculos porque quitó la pantalla, pero creo que esa sería la forma de resolverlo. Ajá. Sí, Emiliano. A ver, entonces, considerando lo que dice Emiliano, a ver, Carlos Montiel, ¿cuál sería el porcentaje entonces? En la hebra nueva, ¿cuál sería el porcentaje de citosina? ¿Cuál sería el porcentaje de guanina? ¿Cuál sería el porcentaje de adenina? ¿Y cuál sería el porcentaje de timina? Entonces, a ver, le pregunté a Carlos. Y creo que ya se salió. Por favor, disculpe. ¿Quién habla? Pero creo que con lo que dice mi compañero es como que... yo, Jesús. Ajá. ¿Sí me escucha? Sí, te escucho. Que yo tampoco estoy muy seguro de la respuesta, pero creo que con lo que puso mi compañero se refiere a que se invierten, o sea, por ejemplo, si el de citosina es 32% y el de guanina es 15%, 25%, perdón, solamente como que se invierte en el detrás, dependiendo a la que le corresponde. Ajá, exactamente. A ver, entonces, a ver, eres José Rosales, ¿verdad? Sí, por favor. A ver, José, entonces, si te pregunto, ¿cuál es el porcentaje de citosina? Entonces, con los datos que te estoy dando, ¿qué me dirías? Que entonces citosina sería 25%, el guanina sería 32%, Espérate. el de adenina sería 28% y el de timina sería 15%. Sí, a ver. Perdón. Ya te aceleraste mucho. Vamos a irlos poniendo poco a poquito. Entonces, a ver, de citosina, ¿cuánto es? Dices que el 25%, ¿no? Sí, ¿no? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué es el 25%? Porque si tenemos una cadena original que tiene estos porcentajes que yo les di, pues en la cadena nueva se va a parear. Los nucleótidos que se van a adicionar va a ser por apareamiento. Entonces, pues estas citosinas de la cadena original, que es 32%, va a corresponder en la nueva a las guaninas, ¿sí? Y las guaninas, que es en el original, entonces va a corresponder a las citosinas en la nueva, ¿sí? Entonces, por eso su compañero está mencionando que en la cadena nueva las citosinas van a corresponder al 25%. Las guaninas, José. La guanina sería 32%. Exactamente, el 32%. Las timinas, entonces. Serían el 15%. El 15%. Perdón, sería aquí, las timinas al 15% y las adeninas Al 28%. al 28%. ¿Sí? Aquí Emiliano también ya lo estaba anotando. A los dos ya les puse su participación, tanto a Emiliano como a José. Gracias compañeros, así exactamente es. ¿El resto de los compañeros le está entendiendo?
Sí, profe. Sí, profe. ¿Seguro? Yo me confundí, pensé que era. ¿Perdón? Ajá, sí, yo me había confundido. Bueno, hace rato le iba a preguntar que como era de la hebra nueva, pensé que era lo mismo, pero sí tiene sentido porque es el apareamiento, ¿no? Y de las bases. Exacto, es que apliquen lo que estamos aprendiendo de que si se va a replicar, la cadena nueva va a servir de molde para la síntesis, la cadena original va a servir de molde para la síntesis de la nueva, pero se va a sintetizar por apareamiento, ¿sí? Entonces, ojo ahí. Ok. Ahora vamos a hacer estos de las leyes de Chargaff y son dos tipos de ejercicios, ¿no? Se pueden hacer más en realidad, pero la idea es que ustedes conceptualizan a través de estas leyes de Chargaff la importancia de los apareamientos y de adenina con timina, de citosina con guanina. ¿Por qué? Porque entonces todo queda perfectamente engarzado, todo cae perfectamente, porque si hay complementariedad, entonces por eso esas leyes de Chargaff son relevantes, ¿no? Para establecer esa coincidencia entre los apareamientos adenina, timina y citosina, guanina. ¿Ok? Bueno, otro tipo de ejercicios tenían que ver con los genomas y el tamaño de los genomas. Y la idea de ponerles ese tipo de ejercicios es para que ustedes tuvieran una noción mucho más clara de lo que estamos hablando. Y la única manera es, por ejemplo, haciendo un cálculo de cuánto mide un genoma, pero en una escala que nosotros sea tangible para nosotros. Porque si yo les digo, un genoma mide o tiene estas pares de bases. Digo, por ejemplo, el genoma de Escherichia coli es igual a 4.6 por 10 a la 6 pares de bases. O sea, sería, pues es un número muy grande, ¿no? Sería 4, y luego serían los 6 ceros, 1, 2, 3, 4, 5, y 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, no, es menos un 0. Es un número bastante grande de pares de bases. Pero esto, en términos de lo que es tangible para uno, realmente decir que hay 4.6 por 10 a las pares de bases, pues yo, ¿con qué lo comparo? ¿Con qué lo relaciono? Pues la única manera es que como el DNA es una fibra, y al ser una fibra, pues tiene una longitud. Y por lo tanto, la manera de relacionarlo es haciendo esta conversión de las pares de bases, de cuántas pares de bases se tiene, a la longitud en unidades que ya nosotros conocemos, como puede ser el milímetro, el centímetro, el metro. Entonces, con eso yo ya me doy cuenta de lo que pudiera representar en términos tangibles de lo que uno piensa. No sé si alguien en algún momento les ha dicho que el DNA, el genoma del humano, tiene 2 metros. Ese es un dato que siempre les dice a uno, no, es que el genoma del humano tiene 2 metros. Y uno entonces se imagina una molécula así, grandotota, de 2 metros, y esa es toda nuestra información. Y esos 2 metros, pues ya serían todas las pares de bases que tiene nuestro genoma. Pero si yo comparo esa información ahora con un genoma de E. coli,
en términos de las unidades, dijimos aquí, de metros, bueno, ¿cuánto corresponderá este genoma de E. coli? ¿A cuánto tendrá de longitud? Entonces, la pregunta sería, ¿qué longitud? Entonces, ¿o cuál es la longitud del genoma de E. coli expresado en milímetros y centímetros? No sé qué tanto hayan avanzado en ya los ejercicios y si tengan idea de cómo resolver este tipo de problema. ¿Me escuchó? No, perdón, es que entró una llamada, pero ya quité. A ver, ¿quién comenta? ¿Sí me escuchó? Sí, Emiliano. Ok, perfecto, ya funciona el micrófono. Le decía que nos había dado unos datos de que cada 10.5 pares de vueltas era, me parece, equivalente a 3.4 Armstrongs. No estoy seguro. No, nos había dicho que eran 36 Armstrongs. Ajá. Y un Armstrong creo que es un... No, punto un Armstrong es un nanómetro, creo. No, a ver, déjeme corroborar. Entonces pues sería hacer como la equivalencia. Ajá. Pero entonces, ahora, si haces ya los cálculos con los datos que te estoy dando, dime cuánto mide entonces un genoma de E. coli en milímetros y en centímetros. Si alguien más tiene el resultado, puede participar. En centímetros, ¿verdad, profe? Sí, Emiliano, en centímetros. A ver, André, por ejemplo, nos pone que tiene 1.3 milímetros. Dígame.
En realidad lo que decía ahí no era un punto, sino una coma. Por eso, pues es un 1.3 milímetros, ¿no? 1 milímetro, 1.3 milímetros. ¿O me estás diciendo que 13 milímetros? No, 1.3. Eso. A ver, chécale, ¿no? Porque considera que estamos dando el dato de 4.6 por 10 a las 6 pares de bases. Sí, André, una pregunta. ¿Tú tomaste el dato que decían de los 36 Armstrong o estás tomando el dato de 34 Armstrong? creo que de 34. Ah, porque eso es importante. A ver. Y Emiliano nos pone que es 4.3 por 10 a la 5 centímetros. A la menos 5. A la menos 5. ¿Cómo? No. Pues lo que hice fue, pues primero dividí entre el número de... Bueno, le había comentado que son 36 Armstrongs. Sí. Por cada 10.5 pares de vueltas, entonces dividí los pares de bases entre el 10.5 pares, 10.5 pares de bases, y pues eso ya, espera, no, me falta un dato, ya vi dónde la regué, espera. Sí, porque... Sí, me faltó multiplicarlo por Armstrongs, perdón, sí. A ver, entonces nada más déjame verificar el de André. Bueno, más o menos por ahí, André, pero yo creo que chécale de tus cuentas porque aunque lo multipliques por 34 Armstrong, no es 1.3 milímetros. Ok, bien. Ahorita lo corrijo. Ándale. A ver, compañeritos, ¿y el resto qué anda haciendo? Andamos perdidos, tenemos idea de cómo resolverlo, porque ahorita André y Emiliano están checando sus cuentas, pero el resto de ustedes tienen idea de cómo resolverlo, de dónde sacar la información. Ya, profe, ahora sí. A ver cuánto te salió. Ajá, es que me había faltado multiplicarlo por los 36 Armstrongs. Me salió... no, espera, otra vez la volví a regar. Perdón. Profe, yo no sé de dónde sacaron las equivalencias. Las estaba buscando en los apuntes, pero no las encuentro. Pues porque no, yo no les he dado cuánto mide o cuánto equivale un nanómetro, un Armstrong, una micra, un centímetro. Eso pues a ustedes les corresponde buscar ahorita.
Ay, es que yo hice unos resultados, pero no sé si estén bien, me salen como, bueno, siento que son números chiquitos o no sé. A ver, dímelo. Bueno, por las conversiones que hice, me sale que es 5.771 milímetros, que va a ser igual a 157.7 centímetros, pero ay, la verdad siento que es poquito. A ver, ¿cuánto te dio en milímetros? 1.5771. Sí, exacto, es eso. No son los milímetros, son ¿Ah, sí? 1.5 milímetros. Si no piensan la regla, entonces piensen, a ver, 1,5 milímetros. Eso es lo que mide el genoma de coli, 1,5 milímetros. ¿Por qué les Es que piden me salió tan milímetros? chiquito. ¿Entendés? Es que pensaba que estaba mal porque se me sabe bien pequeño, pero ya no, ya. No, está bien, porque mira, pensemos en esos 2 metros que tiene el genoma del humano. Y nosotros tenemos, en nuestra tabla de genoma, ¿se acuerdan? Si hacemos la comparación, tenemos gigapares de bases. Nuestro genoma está en el orden de los gigapares de bases. En cambio, las de las bacterias están en el orden de los megapares de bases. Entonces, si nuestro genoma tiene 2 metros, el de una bacteria, pues que tenga 1.5 milímetros, 1,5 milímetros, pues sí, está bien. Sí corresponde. ¿No es Sí. centímetro? No, es 1.5 milímetros que corresponde a 0.1 centímetro, 0.15 centímetros. Ok, gracias. Entonces sí está bien que me hayan salido los 157.7 centímetros. No, los centímetros es 0.15 centímetros. Sí, cierto. Ya. 0.1, bueno, 0.15,700 y tantos, bueno, ese numerote, ¿no? Porque el milímetro es más chiquito que el centímetro. Entonces, si tenemos una reglita, pues tenemos aquí 1 centímetro, por decir 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 centímetros, luego ya serían 20, 30, 40, 50, 100 centímetros es el metro. Ajá, el metro. Ahora, estos son los centímetros y 1 centímetro tiene 10 milímetros. Ajá. Entonces, si me ubico en escala, pues 1,5 milímetros corresponden todas estas pares de bases. 4.6 por 10 a la 6 pares de bases. 1,5 milímetros. Entonces, por eso es 0.15 centímetros. O 1.5 milímetros. Da ese numerote grandote, pero así como para redondearlo, podríamos ponerlo 1.6 milímetros y 0.6 centímetros. El resto de los compañeros necesito que me digan si le están entendiendo. Si sí saben de dónde salió ese número o no. ¿Para qué? Para que lo resolvamos. La idea es que todos comprendamos de dónde salió. ¿Qué pasó, Emiliano? ¿Ya te salió o todavía andamos buscando el error? ¿A dónde está? Es ¿Sí que ya te salió ese dato? Sí me sale el número, pero me sale en otra unidad, no me sale en 1.5, me sale 1.5 centímetros, no 0.15 centímetros. Ajá, 0.15 centímetros, entonces estoy viendo. Porque ya lo hice 2 veces, pero me sigue dando lo mismo.
Entonces, no sé si lo podemos resolver juntos para ver en dónde me estoy equivocando. Ándale. Bueno. A ver, pero entonces quiero escuchar a los otros compañeritos. Levante la mano quien no tiene ni la más remota idea de cómo sacarlo. A ver, Alejandrina, tú ibas a mencionar algo. No, yo le iba a decir que sí lo podíamos resolver porque no estoy entendiendo muy bien cómo resolverlo, para ser sincera. Exacto, y de eso se trata. Sí, pero que me digan. Eso, mero. Entonces, ok. Entonces, vamos a resolverlo entre todos. Miren, para hacer una conversión de pares de bases a una unidad de longitud, yo tengo pares de bases. Y esto lo tengo que pasar a una unidad de longitud, que en este caso es el milímetro y el centímetro. Pero eso, ¿de dónde lo saco? ¿Cómo hago? ¿De dónde saco esta información? Bueno, pues ya nos había comentado uno de sus compañeros, creo que fue Emiliano, que cuando vimos el repaso, dimos unas medidas del DNA. Y en esas medidas del DNA habíamos dicho cuál diámetro tenía, cuál es la distancia entre un nucleótido y otro. Y otra muy importante que era la vuelta. Y decíamos que una vuelta de DNA tiene 10.5 pares de bases. Y que esas 10.5 pares de bases es igual a 36 Armstrong. Entonces, aquí ya tengo una correspondencia entre pares de bases y unidad de longitud. ¿Por qué? Porque las unidades de longitud, pues está el metro, el centímetro, el milímetro, la micra, el nanómetro, el Armstrong. ¿Sí? Entonces, puede hacerse de varias formas. Podría yo tomar, decir, 10.5 pares de bases son 36 Armstrong. Ahora, ¿cuántas pares de bases yo ya tengo de mi genoma de coli? Pues es hacer una simple y sencilla regla de 3, en la cual pongo que a cuánto corresponderían entonces las 4.6 por 10 a la 6. Que si lo pongo en número desarrollado, le voy a poner todos los números, porque a veces no tenemos la calculadora científica. Entonces, pues mejor le pongo con todos los números, ¿no? Entonces son 5 ceros. Porque es 4.6 por 10 a la 6. Entonces, si le voy recorriendo el punto, entonces va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y el punto queda aquí. Entonces, por eso es 4.6 por 10 a la 6. Entonces, esto en notación desarrollada es así, ¿no? Pares de bases. Ahora, ¿a cuántos Armstrong corresponden? Esto simple y sencillamente se tiene que multiplicar esto por esto y el resultado se va a dividir entre 10.5. Entonces, multipliquen el 4.6 por 10 a la 6, o en la notación desarrollada, por los 36 Armstrong. Y el resultado lo dividen en 10.5. ¿Cuánto les da?
15.771.428.57 Armstrong. 13 millones. 15 millones. Eso, sí. 771.000. Esperen. X es igual a 15 millones 771.000. Ajá. 428.57 Armstrong. 57 Armstrong. ¿Sale? Entonces aquí ya tengo este dato en Armstrong. Ahora ya nada más lo tengo que convertir ¿a qué cosa? Pues a los milímetros o a los centímetros. Y ahora voy a hacer una regla de 3, en la cual tengo que poner que un Armstrong, ¿a cuántos milímetros equivale? Equivale a 1 por 10 a la menos 7 milímetros. Ahora, pongo los 15.771.428.57 Armstrong. ¿A cuántos milímetros equivale? Igual tengo que hacer multiplicar los 15 millones por el 0.0000, o sea, serían 6 ceros y un 1. Multiplicarlo y luego, bueno, ya, multiplicarlo nada más, porque dividirlo entre 1 pues va a dar lo mismo, ¿no? Ahora, ¿cuánto les da eso? Pues sí, nos dan el 1.5 mil. Bueno, sí, no, para que sea como chiquito, 1.577 milímetros. O sea, lo podemos hacer. 1 punto, y tendría que ser aquí y está eso. En realidad ya hasta ni tendrían que hacer la multiplicación, porque como aquí es menos 7, siguiendo las leyes de los exponentes, nada más tendría yo que hacer el menos 7, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ni tan siquiera tendría que multiplicar. Ya nada más es, según, como les decía yo, lo de las leyes de los exponentes, es nada más recorrer el punto, porque si aquí tenemos un menos 7, como lo vamos a multiplicar, como es 1, pues ya nada más lo recorremos, y pues da 1.5millón.771.428.57. Ajá. Para redondearlo y no nos, digamos, mega numerote, pues le vamos a poner 1.6 milímetros. ¿Sí? Pero si quieren corroborar, hagan la multiplicación. Hagan la multiplicación para que vean que sí sale exactamente eso. Esos milímetros. Ajá. Ahora, quiero hacerlo a centímetros. Pues si ya tengo los milímetros, pues ya nada más lo paso a centímetros. Y ustedes saben la diferencia entre el milímetro y el centímetro. Un centímetro tiene 10 milímetros. Entonces, por eso, ya sin hacer cuentas, pues ya por esa razón, simple y sencillamente deduzco que entonces sería
0.1, 100.16 centímetros. Ya redondeándolo. Ajá. Si no lo quieren redondeado, pues sería 0.15771 y el numerote centímetros. ¿Sí? Sí, profa. Entonces, ¿qué, Emiliano? ¿Ya te salió? Sí, ya vi mi error, es que lo había multiplicado, bueno, el cálculo inicial lo había hecho por 46 millones, no por 4.6 millones. Bueno, no por 4,6. Ah, órale pues. Sí. ¿El resto de los compañeros ya les salió? Sí, profe, ya. ¿Y sí queda claro la lógica para resolverlo? Sí, ya me quedó claro. Sí, profe. Uh-huh. Podrían hacerlo de otra forma. ¿Cómo lo podrían hacer? Vamos a borrar esto acá. Eso ya es conforme uno se vaya acomodando y le resulte más fácil el razonamiento que uno utilice. Otra forma de poderlo resolver es, si yo ya conozco esta información que no va a cambiar, que los 10.5 pares de bases corresponden a 36 Armstrong, y aquí hago la anotación de que luego encuentran que la vuelta tiene 10 pares de bases, que es lo mismo a 34 Armstrong. Este es el dato original publicado en el artículo de Watson y Crick, pero después se hizo la corrección y entonces ya se estableció que son 10.5 pares de bases, que es lo mismo que 36 Armstrong. Entonces, yo les recomiendo utilizar esta relación. Esta, pues, es la original con la cual se publicó el artículo, pero, pues, ya se hizo la corrección, entonces, por eso, mejor no la usen. Mejor usen esta información. Entonces, teniendo en consideración esto, a lo mejor yo desde aquí ya podría hacer la conversión para ya sacar el dato directo, ¿no? Entonces yo podría convertir los 10.5 pares de bases, igual, en lugar de que sean 36 Armstrong, convierto los 36 Armstrong a los milímetros, ¿sí? Entonces esto sería 10.5 pares de bases, sería 3.6 por 10 a la menos 6 milímetros. O 10.5 pares de bases es igual a 3.6 por 10 a la menos 7 centímetros. Y entonces ya nada más pongo. Como ya tengo la conversión hecha aquí desde el inicio, pues entonces ya nada más puedo poner 10.5 pares de bases es igual o corresponden a 3.6 por 10 a la menos 6 milímetros. Los 4.6 por 10 a la 6 pares de bases, que es el tamaño del genoma, ¿a cuánto corresponde? Entonces tendría yo que multiplicar esto por esto y el resultado dividirlo entre 10.5 y ya me van a salir inmediatamente el resultado en la unidad que yo quiero, que es el milímetro. Y ya ni tan siquiera igual nuevamente ya ni tendría yo que hacer esta operación. ¿Por qué? Pues porque, como les dije, 1 centímetro tiene 10 milímetros. Entonces nada más es recorrer un punto para obtener el dato del centímetro. Entonces, así se podría hacer también. Eso ya como ustedes se acomoden.
¿Sí? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Sale pues. Ahora está una variante de ese problema. ¿Cuál sería una variante? Una variante sería que ahora yo les dé la longitud y que ahora me digan cuántas pares de bases tienen. Entonces, por ejemplo, les pongo así. Tenemos, la pregunta sería, ¿cuántas pares de bases tiene un genoma que mide 12 centímetros? Entonces, utilicen la misma lógica que para el anterior, pero ahora para obtener el número de pares de bases. Serían 350 millones de pares de bases. Exactamente, 350 millones de pares de bases. ¿Quién contestó? José es. Sí, José Bautista, ¿verdad? Sí. Sí, correcto. ¿Qué hiciste, José? Bueno, hice igual la equivalencia. Puse 10.5 pares de bases, equivalen a 3.6 por 10 a la menos 7 centímetros. Y bueno, nada más multipliqué las 10.5 pares de bases por 12 y las dividí entre 3.6 por 10 a la menos 7. Claro, exacto. Ya ahorita les dije esas equivalencias, ¿no? De convertir los 36 Armstrong en milímetros y en centímetros. Entonces, pues bien fácil, yo ya sé que 10.5 pares de bases son 3.6 por 10 a la menos 7 centímetros. 12 centímetros, ¿cuántas pares de bases serán? Entonces ya nada más multiplicar 12 por 10.5 entre punto y son 6 ceros, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 36. Ajá.
Si tienen calculadora científica, pues ya le ponen el -7. Y esto da 350 millones. O que es lo mismo, 3.5 por 10 a la que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. A la 8 pares de bases. Y entonces ya si pienso en mi regla, si es un genoma de 12 centímetros, ya está grandecito, ¿no? Ya son 350 millones de pares de bases. ¿Cuántas vueltas tendría ese DNA? ¿Cuántas vueltas de DNA tendría eso? Para que tengamos una idea de la cantidad de información, ¿no? Ahí cómo lo haríamos, para saber cuántas vueltas de DNA tiene esto. Estos 12 centímetros de DNA, ¿cuántas vueltas tiene? Solo se dividiría entre 10.5, ¿no? Ajá, entonces tendríamos que una vuelta, si hacemos nuestra reglita de 3, una vuelta tiene 10.5 pares de bases. Ajá. 3.5 por 10 a la 8 pares de bases. ¿Cuántas vueltas serán? Entonces, pues, multiplicarlo por 1 es lo mismo y ya nada más se divide entre 10.5, como dice su compañero. ¿Y eso cuánto les da? Bueno, no sé si estoy bien así, pero me salió un número muy enredado, es 33.333.333.33. Son 33 millones de vueltas. 33.333.333.33. Ajá. Entonces, imaginan dibujar un DNA que tenga así las vueltas y que tenga... Ahí está bien raro dibujado. Entonces, una vuelta, entonces dibujar 33 millones de vueltas. Bueno, el objetivo de hacer estas reflexiones acerca de la longitud de la información genética es para darnos cuenta, precisamente, con una unidad tangible de milímetros, centímetros o metros. ¿Por qué dicen que el genoma tiene 2 metros? El genoma humano tiene 2 metros. ¿De dónde sacan esa información? Pues han hecho estas conversiones. A lo mejor no son súper exactas, pero esos 2 metros no significa que nuestro DNA sea una molécula de DNA así, de 2 metros.
Entonces, si medimos aquí que sea 1 metro y luego 2 metros, no es que significa que nuestro DNA sea una sola molécula grandísima de 2 metros. Y si vimos estas comparaciones, el tamaño del genoma de una bacteria mide 1,5 milímetros. Si lo comparamos con nuestros 2 metros de DNA, pues vean el aumento de información para construir un humano. Pero no es que nuestro DNA sean así exactamente una sola moleculota de 2 metros, sino que estos 2 metros, pues es que se fueron sumando todos los cromosomas circulares cerrados, circulares lineales que tenemos. Nosotros tenemos 46 cromosomas. Entonces, estos 2 metros es la sumatoria de la longitud de estos 46 cromosomas. Son 46 cromosomas lineales de diferentes longitudes cada uno. Sumado estos 46 cromosomas, pues ya nos dan nuestros 2 metros. ¿Sí? ¿Cómo ven? Sí, creo que ya quedó claro, por favor. Muchas gracias. Bueno, ahora hay otros ejercicios que tienen que ver con velocidades de polimerización y de cuánto tiempo van a tardar en polimerizar. Ajá. Por ejemplo, si tomamos aquí el genoma de E. coli, ¿no? El genoma de E. coli ya dijimos que tiene 4.6 por 10 a la 6 pares de bases. Y entonces, ¿cuánto tiempo se tarda en replicar esta información? Si, por ejemplo, fuera la DNA polimerasa la que sintetizara el DNA. Entonces, ¿aquí de dónde vamos a sacar la información? Ah, pues vamos a nuestra presentación en donde vimos la tablita de velocidades de polimerización. Y decíamos que la DNA polimerasa 1 sintetiza a una velocidad de polimerización, me parecía que era de 10 a 25 nucleótidos por segundo, ¿no? A ver, vamos a buscar. De 16 a 20 nucleótidos por segundo. ¿Sí? Este es por DNA polimerasa 1. Entonces tenemos, ¿cuáles son nuestros datos? Tenemos que la DNA polimerasa 1 sintetiza a razón de 16 a 20 nucleótidos por segundo. Ajá. Yo les había especificado que cuando tengamos un rango, pues vamos a utilizar el dato de mayor eficiencia, 20 nucleótidos por segundo, porque si no, entonces tendríamos que hacer para el mínimo y para el máximo, o hacer un promedio. Ajá. Pero para no complicarnos la existencia, vamos a tomar
el dato de la mayor cantidad de nucleótidos adicionados por segundo, ¿sí? Entonces, ¿cuánto tiempo va a tardar esta DNA polimerasa? ¿Cuánto tardaría la DNA polimerasa 1 en replicar el genoma? Considerando por ejemplo, vamos a poner esta condición considerando que sea la replicación unidireccional. Porque los datos, el resultado sería diferente si nosotros pusiéramos que la replicación es bidireccional. Si es unidireccional, entonces tendríamos que la horquilla se formaría en un punto y tendría que sintetizar todo esto hacia acá hasta terminar. Pero si fuera bidireccional, entonces tendríamos que iniciar en un punto y se forman dos horquillas de replicación y el trabajo se divide entre dos enzimas, ¿no? Entonces esto tardaría más tiempo y esto debería de tardar menos tiempo. ¿Cómo lo resolverían? Creo podría ser que como nos dan las pares de bases, digamos, hacer una equivalencia fragmentándolas, bueno, pasándolas a nucleótidos, algo así. Y ya de ahí hacer las equivalencias de tiempo, ¿no? Ajá. Entonces, primero lo que tendríamos que hacer es, tenemos nuestro dato que la DNA polimerasa está adicionando 20 nucleótidos en un segundo. Pero nosotros tenemos el dato de 4.6 por 10 a la 6 pares de bases. Ahora, entonces, ¿cómo anotamos, cómo hacemos esto para anotarlo en nuestra regla de 3 y ya nada más sacar el tiempo, ¿no? Sería dividir los 4.6 por 10 a la 6 pares de bases sobre 20 pares de bases sobre segundo. Pero es que las unidades no serían las mismas porque aquí tú tienes nucleótidos y aquí tienes pares de bases. Sería multiplicar los 4 millones de pares de bases por el segundo entre los 20 nucleótidos de la polimerasa y daría 230.000 segundos. Ajá, sí. A ver, 4.6, ¿así me dices? Ajá. Pero es lo que yo les comentaba ahorita, que para hacer estas reglas se necesita tener las mismas unidades. Aquí tú tienes nucleótidos y aquí tienes pares de bases. ¿Sería entonces dividir los pares de base entre 2 y ya quedaría como nucleótidos?
A ver, piénsenle. Profa, ¿no sería multiplicar los pares de base por 2? Porque en cada par de base hay 2 nucleótidos. Y ya después dividirlo entre 16 y 20, que sería los segundos que tarda la polimerasa 1 en polimerizar. Ajá, es que al decir pares de bases, ¿qué estamos entendiendo por par de bases? Los pares de bases se refiere aquí. Esto es un par de bases. Y cuando hablamos de nucleótido, pues estamos hablando de uno nada más. O sea, esto es un nucleótido. Esto es un par de bases. Y si consideramos que en la replicación cada cadena se va a hacer el molde de la síntesis de una nueva, entonces, al decir que son 4.6 por 10 a la 6 pares de bases, entonces en realidad, ¿cuántos nucleótidos tenemos en el DNA? Serían 9.200.000 nucleótidos. Ajá. Correcto, serían los nucleótidos, pero será recomendable poner esa información porque aquí, ¿qué es lo que quiero que piensen? Finalmente, cada cadena va a ser 4.6 por 10 a la 6 nucleótidos, ¿no? Y esta también va a ser 4.6 por 10 a la 6, ¿no? Pero aquí son, cada cadena tendría los nucleótidos estos. Para que entonces, al sumarlos, pues nos daban los nucleótidos totales, los que acaba de decir su compañero, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, una DNA polimerasa está adicionando por segundo esto. Entonces está adicionando, pues sí, por cada cadena estaría adicionando también 4.6 por 10 a la 6 y de la otra cadena 4.6 por 10 a la 6. Entonces, esto sí lo tendríamos que multiplicar por 2. ¿Vale? ¿Sí entendemos de dónde sale esto? Pero lo hacen simultáneamente, ¿no? Entonces por eso se quedaría como... O sea, Pero ahí hay dos enzimas, ¿no? así hay dos enzimas. Porque aquí no estamos hablando de DNA polimerasa 3, que nomás sería una enzima. Aquí habría una DNA polimerasa 1 que nada más tiene un núcleo de polimerización, entonces para sintetizar una cadena tendría que estar adicionando estos nucleótidos, los 4.6 por 10 a la 6 nucleótidos en una cadena nueva. Y otra DNA polimerasa, los 4.6 por 10 a la 6 nucleótidos para la síntesis de la otra cadena. Entiendo tu pregunta, que si lo está haciendo, aunque sea dos enzimas, si lo está haciendo de manera simultánea, quién sabe, porque como son dos enzimas, a lo mejor una está a cierta velocidad y a lo mejor otra. Bueno, aquí tendríamos que ver los asegúnes. Sí, si está en forma simultánea, pues daría lo mismo, ¿no? Sí, daría lo mismo. Entonces vamos a dejarle 4.6 por 10 a la 6. Pero como ya razonamos, no vamos a dejar así nada más porque sí.
este 4.6 y poniéndole pares de bases. El ejercicio de haber pensado todo esto es con el objetivo de decidir qué dato voy a poner aquí en la unidad que le corresponde. Porque si yo dejo pares de bases, pues sería equivocado porque no correspondería, porque no sería la misma unidad. Y entonces así no se hacen las reglas de 3. Ya que pensé y verifiqué, no, pues es que está así, se polimerizan tanto, son 2 enzimas, se están adicionando de manera simultánea, entonces ya decido, no, pues entonces sí dejo 4.6 por 10 a la 6, pero ya le pongo en la unidad nucleótidos. ¿Sí se quedó claro estas ideas que desarrollamos ahorita entre todos? ¿Sí o no? Sí. Bueno. Sí, profe. Entonces ya me habían dado el resultado. ¿Quién me lo dio? ¿Nombre? A ver, también voy a anotar a Jonathan y su participación. ¿Y quién me había dado el resultado? Creo que yo, el de los 9.200.000, ¿no? Ah, Sí, pero ¿quién era? Isaías, José Bautista. José Bautista, ok. Gracias, José. Entonces, ¿cuánto era? 9.200.000. 200.000 Sí. segundos, ¿no? Puedo no dejarlo con 9.2 por 10 a la... Eso eran nada más los nucleótidos, profe. No di el resultado. El resultado en segundos me salió 460.000 segundos. Ya. Sí. Sí, a mí también No, me pero dio. ya nos quedamos que 9 millones de nucleótidos. Íbamos a poner 4.6 o 10 a la 6 nucleótidos. Ok. A ver, entonces espérame un momentito. Ahorita corrijo. Entonces creo que sí serían 230.000 segundos. 200. No sé si estoy bien. Bueno, nada más. Quité los... Sí, a mí también me da lo Sí, mismo. ¿verdad? Ok. 230.000. $230.000 segundos. ¿Sale? Eso como que a veces tampoco nos da una idea de cuánto tiempo es. Si lo pasamos a minutos. Creo que serían 3.833 minutos. 3.000, ¿cuánto? 800. 833 minutos. 33 minutos. ¿Y horas? $63.88. ¿Se imaginan? 63.8 horas. Días.
¿Cuántos días le sale? $2.6 días. 2.6 días. ¿Ven? ¿Ven por qué la DNA polimerasa 1 no puede sintetizar el DNA? Es muy lenta. Para replicar todo el genoma, tendría que durar 2.6 días sintetizando el DNA, replicando la información. Y pues en realidad E. coli tarda 20 minutos. Es su tiempo de generación. Y ya también sabemos que la DNA polimerasa 3 pues sintetiza ¿a qué velocidad? Esta está sintetizando a 250 a 1000 nucleótidos por segundo. Y aparte, pues bueno, esta es una horquilla de replicación. Si fueran 2 horquillas de replicación, entonces sería 1.3 días, ¿no? Ahí está la ventaja de que las horquillas sean bidireccionales. Ya disminuye el tiempo. Y ahora sumemos la velocidad a la que polimeriza la DNA polimerasa 3, pues ya por eso es poquito tiempo, ¿no? Bueno, chicos, pues ya hicimos ejercicios representativos de los problemitas que yo les puse de manera colaborativa. Ya se pueden dar una idea, pueden guiarse para resolver sus problemas. Y pues les insisto que vendrá 1 o 2 problemitas en el examen, ¿sale? Espero les haya sido de utilidad esta resolución de ejercicios. Y más allá de hacer numeritos y de entretenernos en esto, ¿cuál fue el objetivo? ¿Cuál era la idea de hacer todas estas cuentitas? El objetivo es que nos demos cuenta de la relevancia que tiene entonces dimensionar lo que estamos hablando y no aprendernos así como de memoria las cosas, ¿no? Sino que a través de estos ejercicios pues realmente nos damos cuenta, por ejemplo, ¿por qué la replicación tiene que ser bidireccional? Hay ventajas en que sea bidireccional. En la velocidad de polimerización, en la eficiencia de los mecanismos, porque recuerden que las polimerasas adicionan y corrigen. ¿Para qué? Para que la replicación sea altamente fiel. Entonces, con estas actividades que nos pone a pensar cómo lo resuelvo, no es para hacer numeritos nada más así, pues por hacer, sino para darnos cuenta de que por qué las cosas son así. En el caso de los porcentajes ya les expliqué que pues es relevante considerar los porcentajes de guaninas, citosinas y adeninas, timinas. ¿Por qué? Porque eso le da características a los genomas. Un genoma con alto porcentaje de guanina, citosina es un DNA con una TM muy alta y está muy difícil de desnaturalizar. Los organismos termófilos tienen sus genomas con altos porcentajes de guanina, citosina. ¿Para qué? Pues para evitar que se desnaturalicen. Las longitudes, pues con esto nos damos cuenta de la cantidad de información y sobre todo de una manera tangible, en unidades que nosotros estamos acostumbrados a medir. ¿Sí?